Wallawisa. Los Kukama Kukamiria son un pueblo originario amazónico, un pueblo que lucha por recuperar su orgullo, su lengua y la salud de su tierra. Los Kukamas Kukamiria llegaron a sus tierras actuales, a través de una gran migración proveniente del Amazonas central en lo que hoy es Brasil. Se cree que esta se llevó a cabo entre el siglo IX y XI. Según el censo del 2017, 10.762 personas se han autoidentificado como Kukama. Los grandes ríos del Perú, como el Marañón, el Huallaga, el Ucayali y el Amazonas, son el lugar predilecto para los Kukama Kukamiria. Desde hace más de 700 años, sus riberas alimentan una cultura enfocada en la pesca y los astros, especialmente la luna. Las fases de la luna son esenciales para las costumbres de los Kukama Kukamiria. La luna llena augura una buena cosecha, pues la forma redonda y grande se asemeja a un buen fruto. La luna nueva es un indicativo de buena pesca. La oscuridad evita que los peces vean bien. Pescar es la principal actividad de los Kukama Kukamiria. Incluso su concepción dependió de un gran pescador que atrapó en el agua a una hermosa mujer con cola de serpiente. Cuando la mujer tocó tierra, se convirtió en una boa. Esto no hizo vacilar al gran pescador que se había enamorado de la mujer. La boa vio que el gran pescador realmente la quería, y volvió a transformarse en mujer para así iniciar el linaje Kukama Kukamiria. Un linaje que, sin embargo, estuvo cerca de desaparecer. Los Kukama Kukamiria fueron excluidos de la sociedad por su cultura, como tantos otros pueblos originarios. Por esa razón, la vestimenta característica del pueblo no se usaba, sus historias se perdían y sus costumbres se olvidaban. La mayor concientización sobre la cultura indígena en general, y los casos de éxito en otros pueblos amazónicos hicieron que la mentalidad de los Kukamas vire, y esto se ve más claramente en la revitalización de su lengua, el Kukama Kukamiria. Esta proviene de la familia lingüística tupí-guaraní, y significa cháquera pequeña amamantada, aunque otra explicación señala que son adaptaciones de los vocablos españoles cocama y cocamilla. Según la UNESCO, la lengua Kukama Kukamiria se encuentra en alto riesgo de extinción. Sin embargo, esfuerzos coordinados por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, la están trayendo de vuelta. A través de programas bilingües y currículos alternativos, más niños y adolescentes están reviviendo el uso de su lengua y luchando para recuperar la salud de sus tierras. En agosto del 2020, 3 Kukama Kukamiria fallecieron después de que la policía abriera fuego ante una manifestación a las afueras del campamento petrolero del lote 95. Las protestas se estaban realizando por los continuos derrames de petróleo en la zona, el último ocurrido en septiembre del 2022 en el río Marañón. En junio de este año, la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación de Bajo Puinahua secuestró un par de embarcaciones petroleras en búsqueda de hacer sentir sus reclamos a las autoridades. Las medidas violentas son el último recurso de un pueblo desesperado, que ahora espera represalias por esas acciones, y que lamentablemente no está más cerca de remover el crudo de sus tierras. Cambo, cambo,